Hola a todos, soy José Jiménez y esto es Finanzas.com al cierre de los mercados. Hoy es 29 de noviembre. Alfonso Escárate, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Y bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Alfonso Escárate es gestor de fondos y especialista en gestión de Family Office. Tiene 34 años de experiencia en los mercados, con lo cual crisis como estas las ha visto de todos los colores. Y tenemos que empezar por ahí, Alfonso, por la actualidad pura y dura. ¿Cómo crees tú que han encajado las bolsas toda la actualidad relativa a la nueva variante de coronavirus, la Omicron? ¿Crees que la reacción ha sido excesiva, que el mercado se ha pasado de frenada? ¿Crees que no, que todavía vienen más baches en el horizonte? Cuéntanos un poco la sensación de estos días, Alfonso. Bueno, la primera sensación que tienes que tener es que tenemos que analizar, no todos los mercados son iguales. Tenemos mercados donde estamos en negativo, como puede ser el Hansen, también por unas peculiaridades en China, que eran unas características de la región. Pero, por ejemplo, el mercado americano realmente sigue estando cerca de máximos y no ha tenido un impacto, aunque tiene una pequeña corrección, no tiene un impacto. Es mucho más fuerte el impacto que hemos tenido en Europa. Con lo cual, lo que sí que tenemos que tener muy claro es que no todo es exactamente igual. Desde mi perspectiva, creo que es probable que vayamos a ver nuevos episodios de corrección, primero porque el año es un año absolutamente impresionante en cuanto a porcentajes de rentabilidad. Estamos hablando tanto en Europa como en Estados Unidos, porcentajes que van desde los 5% prácticamente en el que está el IBEX hasta niveles del 22-23%, con lo cual es un año muy, muy importante y muy fuerte. Entonces, que en esta parte final del año pues hay una pequeña toma de beneficios, no lo descartaría, pero no creo que eso vaya a ser realmente la raíz de una corrección más profunda, por lo menos en el corto plazo. Tú has trabajado en grandes entidades, pues, por ejemplo, Barclays Capital, UBS, has estado en mesas de operaciones. ¿Lo que se ha visto estos días tiene algo de parecido con otras crisis o ha sido bastante más suave? Es muchísimo más suave. Es decir, una situación como la que estamos pasando, y sobre todo porque hay una aliciente, hay una incógnita en todo esto que hasta ahora nunca ha habido, y era la actuación de los bancos centrales. Los bancos centrales realmente han suavizado completamente todo el proceso de correctivos que ha habido en el mercado. La bajada de tipos a un nivel absolutamente insospechado de cero, prácticamente a nivel global, hace que la valoración de los activos puedan estar muy por encima de lo que la lógica racional nos indica. Por lo tanto, hay un elemento que diría varía completamente lo que es el análisis tradicional a nivel fundamental que los analistas hemos estado realizando. Bien. Queríamos hablar del IBEX. El IBEX ha comenzado bien la mañana, pero ahora mismo al cierre de los mercados veíamos en las pantallas de Finanzas.com que el rebote había perdido mucho fuelle. Le hemos visto por encima de los 8.500, pero al cierre estaba que se las veía y se las deseaba para mantener los 8.400. Poco que no se espera. ¿Qué le pasa a la bolsa española, Alfonso? La bolsa española un poco está recogiendo, yo creo que es excesivo en cuanto a que nos estamos dando, o el mercado está interpretando un exceso las noticias negativas económicas que tenemos dentro del país. Hoy ha salido el dato de IPC, que es un dato bastante alarmante, es elevado. El otro día tuvimos el PPI, que salió al 31,9%, si no recuerdo mal, con lo cual son datos que realmente lo que nos están indicando es un proceso inflacionista grave, y esto va a tener unas consecuencias en la economía del país. Y yo creo que es un poco esa huida por parte del inversor extranjero, porque la bolsa española, no nos olvidemos, no la movemos por desgracia los españoles, lo mueven los extranjeros. Entonces yo creo que se ha ido de lo que es España hacia países como Alemania, Estados Unidos. Yo creo que es donde se está realocando esos activos o esa inversión. De todas formas, para los próximos 10 días, muchos expertos decían hoy que el dato macro en sí mismo va a pasar un poco a niveles secundarios, entre comillas, hasta que no haya un dictamen por parte de científicos, de la OMS, de alguna voz autorizada, que aclare efectivamente cuánto de peligrosa es la nueva variante, si es más contagiosa, si no, si puede causar más letalidad o no. ¿Esperas que hasta que esto se aclare pueda haber episodios de volatilidad como el que hemos vivido hoy? Sí, el punto más importante
y yo creo que es un tema que los expertos sanitarios nos tienen que ayudar y darnos un poco más la luz, es realmente no ya tanto el grado de contagio, porque se está demostrando, lo vemos en Alemania, en Reino Unido, estamos viendo en otros países que los niveles de contagio están siendo más elevados que la primera ola, con lo cual realmente es un elemento bastante contagiador esta variante. Pero el problema principal realmente es cuál es el impacto que hay a nivel sanitario. Es decir, si no colapsa a nivel sanitario, no habrá nuevos cierres, que es la clave, ¿no? Es decir, el mercado ha reaccionado, ¿por qué? Porque de repente nos aparece Austria diciendo, oye, hay que cierrar el país. Ese anuncio tan absolutamente dramático, por decirlo de una manera, es lo que ha hecho que los mercados tuviéramos esa corrección el viernes tan salvaje. Si no se producen esos cierres, es decir, que la economía sigue con una tendencia más o menos moderada, normal, pues bueno, realmente la variante no es el problema. Además, yo es que considero que el COVID no es ahora mismo, a día de hoy, el problema principal. Es un problema, pero no es el problema principal de las economías. ¿Y cuál es el problema principal de las economías, en tu opinión? Para mí ahí es la simbiosis entre crecimiento e inflación. Es decir, si esta inflación en la que estamos viviendo actualmente es una inflación que es pasajera, es decir, que nos dura 12 meses, pues realmente no vamos a tener un problema grave. Si el crecimiento, que yo creo que los crecimientos que tendremos a futuro serán parecidos a prepandemia, incluso un poquito por debajo, pues sí que veremos ahí un retraimiento en cuanto a las bolsas y a las valoraciones de los activos. Pero la inflación, si perdura más tiempo, va a poner en una situación muy incómoda a los bancos centrales. Y realmente lo que nos ha demostrado la historia, por lo menos desde 2008 hasta aquí, es que cada vez que hemos tenido un movimiento de los bancos centrales donde no ha sido coordinado todos los bancos a la vez, las bolsas han tenido repercusión. Recordemos, por ejemplo, 2015, 2016, ese principio de final de año, principio de año, fue donde los bancos centrales tuvieron, cada uno iban a un movimiento diferente, tuvo un impacto muy grave. O sea, que la inflación por lo menos sigue siendo tanto más peligrosa que Omicron, en realidad. Para mí la inflación es muy peligrosa. Para mí es más peligrosa realmente porque el COVID, a fin de cuentas, yo considero que los científicos van a sacar algo a no muy tardar, en el que nos van a resolver esta situación. Tenemos científicos muy buenos, tenemos empresas muy dedicadas, el mundo sanitario está muy volcado en la búsqueda de esa solución general, con lo cual yo tiendo a ser optimista en este aspecto y creo que seguiremos adelante y que salvaremos las vidas de muchas personas. Si nos vienen semanas turbulentas, Alfonso, ¿cómo pueden los inversores proteger sus carteras en renta variable? Bueno, aquí hay varios temas. El primero es si yo tengo un año muy bueno, yo voy a analizar un poco de lo que es el año. Es decir, si yo he tenido un año muy bueno, ¿dónde me puedo preservar en este aspecto? Pues en lo que sería renta fija corto plazo en dólar, creo que nos puede preservar. Primero, porque creo que el dólar va a seguir revalorizándose frente al euro. Y segundo, porque esa renta fija nos paga, cosa que la renta fija europea no nos paga en el corto plazo. Entonces, yo creo que por ahí podríamos tener una primera salida. La segunda salida es el grado de inflación. Si la inflación nos presiona mucho más, el oro es un activo que va siempre correlacionado con los movimientos turbulentos y la inflación, pero movimientos turbulentos. Entonces, si surge un movimiento turbulento o la inflación se nos dispara más allá de donde estamos, creo que el oro sería otro activo donde podríamos estar. Y luego, si yo tuviera que tener renta variable, pues desde mi perspectiva creo que la renta variable, los valores que son más tradicionales, más de valor, con dividendo, que han sufrido realmente, no han hecho un performance tan bueno. Si realmente si lo miramos, hay que mirar que tanto en Europa como en Estados Unidos pues hay 5 o 10 valores que son los que mejor performance han hecho, pero no todos lo han hecho. Entonces hay valores que llevan un underperformance muy fuerte y que quizá nos protejan de esas caídas que pueden sufrir estos otros valores de los que estamos hablando, ¿no? ¿Esto con algún ejemplo que nos pueda citar en Europa, en Estados Unidos, en España? Mirar, en Estados Unidos, por ejemplo, hay una empresa que es IBM, que todo el mundo la conocemos y que tradicionalmente ha sido muy fuerte y que está bastante denostada, ha tenido unas caídas muy fuertes, en 20 y tantos por ciento, creo que es 25%, desde los máximos que realizaron hace 3-4 años.
y sin embargo pues tenemos el caso de Tesla, que es una empresa que es cierto que tiene una tecnología disruptiva y yo no les quito mérito, pero venden un 1% de todos los coches a nivel mundial y vale más que casi todas las compañías de autos, con lo cual, bueno, pues no quiero decir que Tesla tenga que caer, pero sí que puedo decir que probablemente IBM nos lo haga mucho mejor. Lo haga mucho mejor. Vamos a darle un repaso a la bolsa española. Por ejemplo, Banco Santander, uno de los valores más seguidos, hoy rebotaba como los demás, pero luego también se venía abajo. Está lejos de los 3 euros, estaba en 2,79 ahora en la recta final. ¿Cómo ves a Banco Santander, por ejemplo? Mira, los números no fueron malos. La lectura que yo le doy es que los bancos van a depender muy mucho. La inflación no les viene mal y va a depender de lo que hagan los bancos centrales. Si los bancos centrales empezamos a ver un cierto movimiento hacia el tapering o esta reducción de la compra de activos y posibilidad, hablo de posibilidad, no de realidad, pero sí de posibilidad de una subida de tipos, pues los bancos están en un escenario muy positivo. Todos los bancos en general están en niveles muy bajos. El Banco Santander es el ejemplo más claro, es decir, es una acción que está en 3 euros cuando hace poco estábamos en niveles de 6, 7 y tradicionalmente el 5 ha sido una zona muy importante de soporte para ellos. Están haciendo las cosas poco a poco, lo están haciendo bien. Yo creo que a mí no me disgusta el sector. Lo que sí que es cierto que vamos a depender muy mucho de ese proceso de inflación y de lo que hagan los bancos centrales. Por lo menos dirías que tras estas caídas, tanto Santander como BBV, los inversores se lo deberían mirar para dar entrada, quizás con cautela. ¿Sí? Efectivamente, sí, hombre, yo estaría sobre todo tanto en Santander con Brasil como en BBVA con Turquía, estaría pendiente un poco de lo que esté pasando allí, de las divisas, cómo se estén comportando, porque eso les va a afectar. Pero Santander es mucho más grande que Brasil. BBV sí que tiene un peso, además ahora con el incremento de posición o intento de coger el 100% del banco turco que tienen allí, pues yo creo que sí que puede tener un impacto mayor, ¿no? Pero Santander yo creo que sí que realmente puede tener mucho más subida, mucho más upside, tiene una exposición a Reino Unido importante, por lo tanto yo creo que estamos ahí en un valor que, aunque nos haga movimientos a medio y largo plazo, yo creo que puede sacarnos puede darnos una rentabilidad bastante interesante. Que es momento de estudiarlo, por sí. ejemplo. Sí. Otro de los valores que seguimos aquí mucho es IAG. Sí. IAG del sector turístico, pues 3/4 de lo mismo. Ya ha empezado con una subida del 4, parecía recuperaba el 1,60, que es un nivel que todo el mundo mira. Pero otra vez lo estaba perdiendo con las ventas de última hora. ¿Cómo ves tu IAG, Alfonso? Pues mira, IAG, lo primero que me pasa con todas las aerolíneas, están todas en niveles muy atractivos. Pero bueno, tenemos el ejemplo de Lufthansa o el ejemplo de Alitalia, ¿no? Lufthansa ha tenido que hacer 2 ampliaciones de capital. Alitalia prácticamente se está rescatando. Mi sensación es que tenemos que tener mucho cuidado con el capital que tienen las aerolíneas. Si la variante Omicron, por lo que sea, alarga un poco más el proceso de salidas o de viajes o lo retarda, eso va a tener un impacto en la cuenta de resultados de IAG. Entonces, es cierto que está en un nivel muy atractivo. Es cierto que si lo miráramos para un plazo de 10 años, seguramente estamos comprando una compañía a un nivel hiperatractivo. Lo que no sé si en el camino nos dará algún susto más, ¿no? Esa es un poco la duda que a mí me duda. Digamos que te esperarías quizás un poco para dar la entrada en cartera. Sí, yo la estoy vigilando como... No solo es que la sigáis vosotros, yo sigo muchas cosas, pero bueno, sí que la estoy siguiendo porque creo que puede darnos una oportunidad y una oportunidad muy interesante, pero hay que esperar. Creo que todavía tenemos que ver un poquito más de salida de lo que vaya a pasar. Comprarte IAG en 1,60 o en 2 euros me parece que es una situación muy interesante. Lo que no sé si en el camino pues vamos a verlo un poquito más abajo del 1,5, en torno al 1,5 en el que estamos actualmente. Cuando has dicho que esperabas, yo entiendo que esperabas un poquito más de rebote y más de claridad, no que cayera más para comprarla más barata. No. Puede que nos caiga más. Es que creo que vamos a entrar en un proceso de volatilidad de aquí a final de año, producto de esta variante y de la información que vayamos teniendo. Entonces, si esta variante no es tan grave como al principio se ha pensado, pues realmente veremos un rebote y entonces sí que la oportunidad está ahora, pero creo que prefiero perderme un poquito, o sea, no jugármela y esperar un poquito a ver qué es lo que va a pasar antes de arriesgarme y poderme quedar en una situación donde como tengamos alguna ampliación de capital, te diluyes muchísimo y eso es peligroso.
Y una última reflexión ya fuera de los valores del mercado en general, pero en plan telégrafo, 30 segundos, un minuto, Afonso. El tapering. El tapering vuelve a estar en el foco, sobre todo ahora con Omicron. ¿Qué va a hacer la Fed? ¿Va a acelerar los estímulos? ¿No los va a acelerar? Hay un dato de empleo importante esta semana, a ver cómo sale. ¿Qué esperas tú de la Fed? Yo la Fed espero que continúe con su camino. Creo que el tapering lo tienen que realizar, no va a quedar otro remedio. La situación de inflación empieza a ser para todos los mercados un poco preocupante y creo que la única manera que van a tener para hacerlo es el control a través de los tipos. Tampoco van a poder seguir muy arriba, eso sí que es cierto, porque no tienen esa capacidad. Pues Alfonso Escárate, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y a vosotros inversores, os esperamos mañana con más noticias de los mercados. Muchas gracias por estar ahí. Buenas tardes.